Hola, buenas noches, perdonad mi afonía. Bueno, soy Ana Soldevila, la editora del libro, vengo de Barcelona. Estamos muy contentos que hoy es el primer día, bueno, segundo técnicamente, que el libro de Alfonso ya está en librerías, La ciudad de la lluvia, una novela que, bueno, que desde la editorial estamos encantadísimos de haber podido editarla, de haber conocido a Alfonso a través de la novela. Y creemos sinceramente que es un gran libro con el que estamos convencidos que hará el despegue literario que ya estamos viendo que está a punto de suceder. Para no entrar en detalles, os presentaré un poco a quienes hoy acompañan a Alfonso. Tenemos a Pablo Sanz, director y socio de Deloitte Legal, que es quien empezará haciendo una pequeña glosa de Alfonso, va contándonos un poco intimidades, digamos así, a grandes trechos. Y luego tenemos, muchas gracias a César Coca, periodista conocido del Correo, quien establecerá la conversación con Alfonso sobre la novela, sobre el hecho de escribir, sobre el mundo de la abogacía y de la escritura, todo un poco. Os dejo con ellos, para nosotros nada. Gracias por venir y esperemos que disfrutéis mucho de la novela y de las que esperemos vengan después. Venga, hasta luego. Buenas tardes. ¿Se me oye? Bueno, y gracias por venir, lo primero de todo. Al final se las daré también. Les voy a contar una historia. Luego leeré, pero esta parte no la tengo que leer porque la conozco bien. Una historia sobre, hace muchos años, de un abogado de una firma de reconocido prestigio aquí en Bilbao y en el resto de España, que todas las mañanas, cuando llegaba, algunos de ustedes me han oído contar esta historia. Cuando llegaba a su despacho, se quitaba la chaqueta, la colgaba, se sentaba en su mesa, cogía una tarjeta de visita, le daba la vuelta, la parte blanca, y a doble columna escribía lo que iba a hacer durante ese día. A lo largo del día iba tachando las cosas que iba haciendo y al final del día las tenía hechas y se iba a su casa. Lógicamente, los dos protagonistas de esa historia es el crío este que está aquí a mi izquierda y yo soy el otro. Entonces, yo cada vez que iba entrando en su despacho me ponía una mala leche porque veía que cada vez iba tachando las cosas y le contaba y le pedía algo. Entonces, si no me apuntaba en la tarjeta, pues ese día no había sido mi día de suerte. O sea, pues era una cosa que le iba a hacer al día siguiente. Total, que un día me enfadé, y fui a coger la tarjeta para romperla. Y rápidamente él la cogió y me dijo, sabía que esto iba a suceder algún día. Y me reí, nos reímos y ya no volví. Sí, tengo que decir que he conseguido a lo largo del tiempo que ya no es capaz de poner todo lo que tiene que hacer una tarjeta y por eso yo creo que también nos va lo bien que nos va a la gente que trabajamos con Alfonso, ¿no? Eso es lo que yo bauticé como el método del río. Es síntesis, calma, paciencia y aprovechar el tiempo. Eso es, yo creo, uno de los secretos, luego les contaré otro, aunque algunos de ustedes ya lo conocen, del secreto de Alfonso. Bueno, primero, gracias a Alfonso. Gracias a Alfonso por pedirme que le presente su segundo libro. Es un honor. Y les doy mi palabra que no me ha dado ninguna pauta de lo que tengo que decir sobre él, lo cual también es síntoma de otra de sus cualidades, que es la seguridad en sí mismo. Está convencido que no soy capaz de decir nada malo de él, con lo cual, ¿para qué se va a preocupar, no? Ese es Alfonso. Y gracias a Destino por confiar en Alfonso. Alfonso y yo llevamos muchísimos años trabajando juntos y disfrutando juntos con un tercero, que no está por ahí, que son los tercios que aparecen en la dedicatoria. Y les garantizo que la apuesta es muy buena, la apuesta es rentable, ya lo verán de muchas formas además. Hablando un poco más de Alfonso, creo que en la presentación que le hace el libro, lo hace muy bien y habla de tres aspectos que definen claramente, con alguno más que luego les contaré la vida de Alfonso, ¿no? Son tres ingredientes, el de abogado, el de escritor y el de padre, ¿no? Dichos en orden alfabético, no
No sería capaz de decir cuál prepondera sobre el resto. Son los tres absolutamente transversales en su vida y así queda la mezcla como es. Bueno, empezando por el primero. Abogado y muy bueno. Buenísimo. No se voy a repetir mucho porque ya lo sabe él. Y muchos de los que están aquí habéis trabajado o han trabajado con él o son sus clientes. Y muy joven, tremendamente joven. Tiene más años de los que parece. Tiene 37 años. Y él le encanta decir lo joven que es. Llevamos toda su vida profesional, desde los 3 o 4 meses, trabajando juntos. Durante ese montón de años hemos vivido y hemos hablado muchísimo y una de nuestras conversaciones preferidas, a tres, pues siempre eran hemos hablado sobre series de televisión, de Suits, de Boston Legal, del ala oeste, cosas o matices de la novela sin ninguna duda están ahí. Y la parte de la novela que habla de los despachos, los que yo diría que tenemos la suerte de vivir ese mundo, pues lo vemos perfectamente reflejado. Les decía que la segunda es la de escritor. Les apuesto a quien quiera que soy la persona que más ha leído a Alfonso. Notas, informes, correos. Y además creo que soy de las pocas personas que ha leído tres libros de Alfonso. El primero, que muchos de ustedes lo habrán leído, Joanes. El segundo, que lo leí hace 2 años y medio, sentado en una playa en Francia, en A4 y en rulo, mientras mis hijos y mi mujer me veían dándole vueltas. Era la primera versión de La ciudad de la lluvia. Y el tercero es este, el que ya sé que algunos de ustedes han comprado. El segundo y el tercero mantienen la trama, pero aparte de que los dos me han encantado, tampoco no soy ni crítico literario ni muy objetivo en este caso, pero bueno, les diré que me han encantado los dos. Les diré que lo que llamo el tercero, que es la segunda versión de La ciudad de la lluvia, pues me ha gustado todavía más. En una época donde las tildes y las subordinadas están pasando de moda y están dejando de ser usadas, la verdad es que tener cerca a alguien que considera que contar bien las cosas es muy importante, pues la verdad es que es un lujo y además contagia, como muchos de ustedes que están aquí, o vosotros, que me refiero a nuestros compañeros de despacho, sabéis. Y por último, padre. Padre de 4 hijos. Aunque en este aspecto tengo que decirles que aquí ejerce como un titán, palabra, por cierto, que en desuso y que aparece en el libro. Emerge Doñana, que está aquí sentada. El otro secreto del método del río. Vale infinitamente ya más que él, créanme. Es el secreto de... Nos pasa a muchos, esa parte, eso mismo. Es el gran secreto de la vida de Alfonso. Junto con otra cosa que los dos aplicamos, seguro que está además de acuerdo de que la aplico yo mejor que él, que siempre hemos dicho que uno de los éxitos de la vida de una persona es saber rodearse de gente mejor que ella. Y yo desde luego lo hago y Alfonso es un caso clarísimo, pero él también lo hace. Y les decía que iba a completar esos 3 aspectos de escritor, padre y abogado con algo, y esto es más o menos una intimidad, es la dimensión de la amistad que tiene Alfonso. El tiempo que Alfonso dedica a los demás. Aquí se me va a enfadar un poco. Aquí la pinta que le ven tan delgado, tan caballero de la triste figura, pues muchos pensarán que es de correr triatlones. Es mentira. Es porque somatiza más los problemas ajenos que los propios. Y eso le corroe internamente. Y le hace tener esa pinta de galán de los años 40 que tiene. Pero no tiene mérito porque es una enfermedad. O sea, no está trabajado, le sale así. Esa dimensión de la amistad que tiene Alfonso se ve en la novela. Hay guiños a un montón de amigos suyos, hay un montón de apellidos, hay Girbauz, Amanillo, Romaña, que aparecen en la novela. Hay una Anita que aparece fugazmente, una niña en la novela. No me he puesto a contarlos, pero estoy seguro que serán más de 100 los pequeños homenajes que Alfonso, voy a decir nos hace a su gente en la novela. Además estoy seguro, termino con la parte de amistad, que el tiempo que he dedicado a la dedicatoria, a los agradecimientos, es incluso más intenso que al escribir la novela. No en tiempo, pero sí en intensidad. Le conozco perfectamente y estoy seguro que es así. Bueno, voy terminando y no se me ha ocurrido mejor forma que acabar una presentación de Alfonso que leyendo un párrafo del libro. No es de la novela, es de la parte de agradecimientos, es el último párrafo que aparece en el libro, pero creo que sintetiza muchos aspectos de Alfonso. Y con esto termino. Dice Alfonso: gracias a todos, también los que no estáis en estas líneas pero habéis estado en el camino. Vuestro ejemplo conmigo me ha servido en el terreno personal, en cursiva en el terreno personal. Esto no lo pone, eso digo yo.
Me ha ayudado a concluir que lo que recibí con gratitud puedo darlo con gratuidad. Por ello, y por mero amor al arte, gran parte de los beneficios de este libro irán para la ayuda social de Cáritas y para otros proyectos solidarios que vosotros mismos me habéis propuesto. Esperemos que sirva. Así que nada, muchas gracias a todos por acompañar a Alfonso en un día como hoy y lean mucho además. Y si es la ciudad de la lluvia, pues mejor, porque encima disfrutarán mucho más. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muy buenas. Hay que superar no eso. sé, eso va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, por no decir imposible. Vamos a hablar de literatura, si te parece, Alfonso. Siempre que alguien no es estrictamente tu debut literario, pero de alguna manera sí lo es porque es la primera novela que empezaste a escribir, siempre hay una curiosidad clara que es de dónde tomas las referencias, cuáles han sido tus autores, no solamente en este género de investigación policial, sino tus autores favoritos, aquellos con los que cultivaste la adolescencia, con los que aprendiste a enamorarte, con los que captaste la figura del héroe, con los que comprendiste la complejidad de la vida humana. ¿Cuáles son tus autores de cabecera? Bueno, eso es el tema que antes hemos estado hablando, ¿no? ¿Puedo mencionar los de Barco de Vapor? Menciona los que quieras. No, a ver, siempre digo que uno de los autores que más me gusta es Pere Reverte. Y seguramente estarás pensando, ¿no? Pero si realmente no tiene mucho que ver. El de Arturo Pérez Reverte, o sea, por Arturo Pérez Reverte quizás me enamoré de la escritura, ¿no? Es cierto que yo a veces pensaba, ¿no? Que yo uso el lenguaje como excusa para contar historias que se me ocurren, ¿no? Y creo que Arturo Pérez Reverte puede presumir de lo contrario. Puede poner de excusa cualquier historia para contar las cosas como él solamente sabe hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, de él me enamoré de las historias, ¿no? De cómo escribir, etc. Por supuesto que luego ha habido otros libros. Y también estaba comentando, es que he de reconocer que ha habido mucha parte cinematográfica de cosas que me han encantado, ¿no? Películas que me han encantado y que me han dado ideas, ¿no? Ya sé que no queda muy literario decirlo, pero es que a mí siempre me ha encantado Indiana Jones. Ese es el personaje del héroe que me gusta. Es el personaje del héroe que me encanta. Pero bueno, por la parte de la escritura siempre he tenido a Arturo Pérez Reverte, por la parte cinematográfica siempre he tenido, hombre, tengo mi película. Bueno, de hecho, he de decir que, por ejemplo, en el día de mi boda, Ana y yo decidimos que cada una de las mesas que componían todo el banquete, pues cada una, no sé si te acuerdas tú, era una película, ¿no? Entonces nosotros elegimos para la nuestra, para la presidencial, la de Braveheart, ¿no? Entonces el concepto del héroe siempre lo he tenido ahí metido. Aunque creo que en esta novela tampoco hay mucho un concepto de héroe, ¿no? Pero bueno, es a mí un concepto que siempre me ha enamorado, el punto del héroe, Indiana Jones, Braveheart, ¿no? Y luego, pero bueno, en esta novela la verdad es que me ha salido distinta, porque es una novela en la que hay distintas voces, no hay un héroe de por sí, pero bueno, esas son un poco las referencias, ¿no? Hasta ahora había investigadores, por supuesto, jueces, fiscales, policías, detectives, arqueólogos, cocineros. No teníamos futbolistas, investigadores. ¿Cómo surge la idea de encargar a un futbolista que está despuntando, que ya está prácticamente en la selección, un jugador técnico, encargarle la investigación de un asunto ciertamente complicado en el que la policía ha renunciado a investigar? Pues mira, ¿no? Alguna vez, de hecho, lo comentamos, ¿no? La virtualidad de este libro es que ha pasado muchos años desde que empecé a escribirlo hasta ahora, ¿no? Y han sido muchas las ideas que me han venido a la cabeza. Recuerdo que esto fue un día, yendo por la calle, que se me ocurrió la idea de ¿por qué no un futbolista? Y el ¿por qué no un futbolista? Viene originado, pues, porque quizás por la anterior novela y también desde el punto de vista del ámbito profesional, pues hemos llegado a tener relación pues, con gente del mundo del fútbol, ¿no? Y una de esas personas, como pusiste en tu reportaje, ¿no? Fue la de Ander Herrera, que a raíz por cierto, de tu artículo me escribió. Y muy agradecido, por cierto. Bueno, la verdad es que es verdad que conocí un poco a la vez a Ander Herrera y a Vicente del Bosque. Y en contra quizá de todo prejuicio que pueda existir contra un deportista profesional reconocido, ¿no? Con cierto poder, ¿no? Pues yo me topé con personas que usaban ese prestigio
ese reconocimiento, lo tomaban como una responsabilidad, más que como algo de lo que presumir. Y la verdad es que me acuerdo que fui con los niños, con ellos dos, no con los otros dos pequeños que aquí tengo. Fuimos a Lezama y me acuerdo que les llevaron un dibujo a Ander y demás. Y luego Ander me enviaba fotos de dónde había puesto en la taquilla los dibujos de mis hijos. Y digo, bueno, esto o sea, es una persona que realmente se preocupa, ¿no? Y luego con Vicente del Bosque pues pasó que con esa primera novela, que bueno, lógicamente no es lo que está ocurriendo con esta, ¿no? O sea, esto es un mare magnum, ¿no? Pero con esa primera novela, sin que nadie me conociera, yo lo que hice fue llamar a la Federación un día para decir que quería regalar esa novela que tenía Vicente del Bosque y a ver cómo se le hacía llegar, para saber a la dirección o cómo hacía y tal. Y resulta que me llamó su secretaria Estrella, la secretaria de la selección, y me dijo que, oye, que me dice el señor del Bosque que por qué no vienes aquí a estar con él, a tomar un café y por qué no se la regalas y se la cuentas en persona, ¿no? Y a raíz de eso conocí a una persona que realmente se preocupa más de los demás que de sí mismo, que bueno, es algo que todo el mundo conoce, toda la generosidad que tiene a nivel económico y a nivel de personal, ¿no? Y gracias a eso me surgió la idea del futbolista. Luego ha sido Vicente, efectivamente, el que me ha ayudado con la documentación de la novela. Él, por ejemplo, preocupándose por la novela, es una tontería, ¿no? Pero preocupándose por el buen devenir de la novela, dijo, oye, yo creo que te podría ayudar mucho Andoni Zubizarreta o Santi Segurola. Espera, le voy a llamar, ¿no? Entonces, al final Santi Segurola y Vicente del Bosque pues, me han ayudado mucho. Entonces, así surgió la idea de, ¿por qué no un futbolista? Como dices, hemos visto en ese papel de investigador a mucha gente distinta, no siempre policías, ¿no? Pues ¿por qué no un futbolista? La novela está articulada en distintos planos, no estamos desvelando nada porque viene en la contraportada, un plano en Berlín, 1941, todavía época triunfal del ejército nazi recorriendo Europa como si fuera un paseo militar, y 1983, inundaciones de Bilbao, se entremezclan los relatos con personajes y con acciones distintas. ¿Cómo este método del río del que hablábamos hace un rato, cómo te lleva a organizar eso? Es decir, ¿cómo tienes un cuaderno, tienes un folio donde vas diciendo, a ver, voy a entremezclar aquí esta escena con esta, volveré a 1941 aquí pasaré a 1983? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, al principio siempre hago igual, es coger bueno, me intento encerrar en la medida de lo posible, porque efectivamente mi mejor mitad es la que se encarga de que yo pueda escribir, ¿no? Y tener a los niños a raya, y entonces pues coger un cuaderno y empezar a pintarajear cuadros, personajes, flechas, líneas. Cuando ya está evolucionado, por deformación profesional, la verdad es que lo suelo volcar todo a un Excel. En un Excel que hay distintas pestañas. Entonces, una de las pestañas, por ejemplo, es, en este libro es importante, que desde fecha de nacimiento hasta la actualidad, qué edades van teniendo cada uno de los personajes. Es un cuadro de doble entrada que ocupa, pues la verdad es que ocupa un DIN A4. ¿Por qué? Porque es importante saber, ¿no? Me acuerdo que además conversé contigo, qué edad tenía el niño de la fotografía, si después, ¿no? Pues bueno, ese tipo de cosas. Y luego, pues cosas de la trama. También porque en este tipo de novelas de suspense no sé cómo es escribir otras, pero ciertamente es difícil porque lo que tienes que hacer es todo el rato mantener en vilo al lector. Y hay cosas que algunos personajes saben, otros personajes no saben y otras cosas que el lector no tiene que saber. Entonces yo tengo todo el rato que estar pensando cosas que yo sé, porque yo sé toda la novela. Cosas que sabe este personaje, cosas que este personaje no puede saber todavía, cosas que no quiero que el lector sepa hasta dentro de unas páginas, ¿no? Entonces, así voy organizando la novela. Luego, lo que suelo hacer en ese proceso de creación, sí que es cierto que los primeros meses, luego intentaba irme a cenar con Ana, con mi mujer, para que ella me sacara un poco de entre los árboles y me hiciera ver un poco el bosque, ¿no? Para decir, oye, espérate, si te das cuenta de que si pones a esta persona aquí, luego no tiene edad suficiente para no sé qué, o ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y ahora me viene con que el tema de la fotografía famosa que sale en la novela, que es idea suya, entonces pues estoy por cambiar pues no he debido hacer nada. Te iba a preguntar por la fotografía precisamente. ¿Cómo surge la idea? Hay gente que puede no haber visto la fotografía, es esta, que tiene una presencia relevante en la novela porque es un poco el núcleo al que se vuelve siempre, ¿no? Del que todo parte y al que todo lleva, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la idea de la fotografía? ¿Cómo surgió? No. Bueno, a ver, es difícil, bueno, creo, es difícil no marear a un lector si estás todo el rato haciendo
continuos saltos en o tiempo o tramas. Necesitas, por tanto, un nexo de unión. Entonces, el nexo de unión es, en este caso, la fotografía. Hay una trama que se desarrolla en Berlín, unos negocios fraudulentos que acomete el famoso extranjero, ese personaje enigmático. Es una parte de la novela quizás más intimista, hay poco diálogo, es más el narrador el que todo el rato está hablando de lo que piensa el extranjero, que es esa lucha contra sí mismo, etc. Y cómo dentro de esos negocios fraudulentos, en un momento dado y al azar, se toma una fotografía. ¿Y por qué con esa fotografía en la que aparecen esas 4 personas y un niño y un avión de guerra en un aeródromo militar? Cómo esa fotografía vuelve a unir a sus integrantes 42 años más tarde, ¿no? 42 años más tarde, en la que van desapareciendo personas, en concreto el abuelo del futbolista, el padre de la famosa empresaria, la abogada de las empresas Aberasturi. Entonces, como por suerte, como por azar, el futbolista descubre que hay una vieja fotografía en la que aparece su abuelo de joven y aparecen otras personas que han fallecido. Entonces, el asunto es que todos los integrantes de esa fotografía están desapareciendo. Entonces, digamos que es el mejor nexo de unión para que nadie se pierda también, ¿no? En Bilbao aparecen un montón de lugares perfectamente identificables y que además están citados expresamente, ¿no? En Berlín el relato es un poco más aséptico. Efectivamente, pasean por calles, hay persecuciones, hay una manifestación de recibimiento a un personaje, pero digamos que los lugares no están tan identificados, no aparece la Puerta de Brandenburgo ni aparece el Reichstag, ¿no? ¿Cómo decidiste que en un sitio el escenario iba a ser tan real, tan físico, que el lector sabe por qué calle va circulando el personaje, pero que en cambio en Berlín, bueno, puede circular casi por cualquier calle de la ciudad? Bueno, porque es que realmente, bueno, y ahí está el punto, ¿no? Que digamos que hay como tres puntos de vista de narración. Es cierto que hay 2 escenarios, Berlín 41, Bilbao 83, pero hay 3 puntos de vista narrativos. Uno es el de Berlín 41, el extranjero, y otro, dentro de Bilbao del 83, estarían 2. El abogado que habla todo el rato en primera persona, escribiendo a esa máquina de escribir, o sea, esa especie de postrimetrías, pensando que le van a matar y que la gente le va a leer a nivel póstumo, ¿no? Y luego el relato de narración normal de María y el futbolista. Y es que la parte del extranjero intenté que fuera todo el rato pues, muy íntima, sin ningún tipo de... Bueno, es que no hay demasiada acción tampoco, no importa demasiado la ubicación física, pero ni siquiera de los personajes que aparecen, que son reales, como Goebbels y demás, tampoco especifico mucho dónde están, ¿no? Sí que es cierto, hombre, pues lógicamente les ubico, ¿no? Pues en la zona del barrio del sur, del Kreuzburg, y poco más, ¿no? No digo mucho más, porque esa parte es como una novela más intimista. No sé si me ha quedado bien, pero eso es lo que he pretendido en todo momento, ¿no? Que efectivamente cuando vayas a Berlín en 1941, tú lo que hagas sea compartir con una persona esa lucha interior que tiene, en la que él quiere conseguir un fin y piensa que para ello están justificados los medios, ¿no? Me contabas hace unos días, cuando estábamos hablando, que para la reconstrucción del ambiente y de la imagen del Bilbao de 1983, obviamente tú no te puedes acordar, estuviste mirando periódicos, fotografías de la época. ¿Con Berlín hiciste lo mismo también, o no? Sí, con Berlín. Bueno, lo bueno es que hay mucho escrito y quizás hay más fotografías de aquel Berlín que de Bilbao, de las buenas fotos de las inundaciones. Y bueno, la verdad es que fueron varios los libros. Hay que decir que ahora hay muchas cosas que puedes ver en internet para buscar libros o revistas que justo vayan a contar lo que tú quieres, ¿no? O sea, es decir, que es fácil identificar documentación. Hay un libro que fue el que más me valió, la verdad, que además viene acompañado con muchas imágenes y mapas y demás, que es el de Ian Kershaw, que la verdad es que reconstruye muy bien casi todos los años de la guerra y en concreto los primeros meses de 1941. Yo lo que pasa es que sí que es cierto que no uso muchos enclaves físicos, pero sí uso mucho la temporalidad. Estoy hablando todo el rato del mes en concreto que es, porque lo hago coincidir con
en esta semana el extranjero está aquí, pero justo se está viviendo un bombardeo de los ingleses. La semana siguiente, de repente, es el cumpleaños de Hitler y se ha ido al tren América en el que está en las... Bueno, pues ese tipo de cosas sí que tenía que hilarlas bien. Y la verdad es que en ese libro me pude hacer más o menos una idea de qué ocurrió en cada una de las semanas de los primeros meses de 1941 hasta mayo. Alfonso, ¿te lleva más tiempo la documentación que la escritura? No. No, porque la documentación son los primeros meses y la documentación y el tema de la escritura puedes luego escribir rápido, pero primero tienes que crear la historia y luego volverle a dar vueltas. Es que Pablo ha dicho que Pablo leyó una primera versión entera. Difiere en algunas cosas, bueno, pero, por ejemplo, Pablo habrá visto, hay mucho trabajo detrás desde esa primera novela de 2 años, que escribí hace 2 años. Cada uno de los personajes. Por ejemplo, yo veía, me decía Pablo que había visto un crecimiento en algunos de los personajes, en concreto en Alain, en María también se produce. Y es porque igual al principio no se me daba bien crear personajes, o no se me daba también crear personajes que no fueran histriónicos. El abogado se me dio bien desde el principio. Es que tengo muchos amigos histriónicos. Entonces, tenía que darle un carácter a María, porque María es una persona con carácter, ¿no? Y Alain también quería que lo tuviera. Entonces me decidí, bueno, pues también a través del mundo profesional y también por el primer libro, pues hemos tenido relación, ¿verdad?, con muchas productoras y hemos participado y hemos asesorado en varias producciones cinematográficas y con algunos de ellos puedo llamarles amigos, algunos de esos productores que me dijeron, oye, ¿y por qué no usas el método del cine, ¿no?, para crear tus personajes? Y entonces me pasaron varios libros de guiones. Ahora me acuerdo que flipa un poco cuando llegaron de repente 5 libros sobre escribir guiones a casa, ¿no? Entonces, pero ahí veía cómo efectivamente algunos guionistas deciden crear a sus personajes escribiendo una biografía separada de ellos. Entonces yo escribí varias biografías separadas de cada uno de los personajes. Estamos hablando de 30 páginas, 40 páginas o 50 a lo sumo, pero son cosas que nunca van a salir en la novela. Nunca van a salir, nadie va a saber nunca qué estudió el detective, ni María dónde estudió, ni qué le pasó en la universidad, pero yo lo sé. Y como lo sé, puedo hablar por su boca con total facilidad, ¿no? Entonces, esas vueltas que hay que darle a la novela, claro, escribir cada una de esas biografías me lleva mucho tiempo, por tanto es más difícil, me cuesta más tiempo escribir que documentarme. Alfonso, hay escritores que confiesan que aunque los protagonistas de su libro son 2, 3, 4, los que sean, su personaje favorito a veces es un secundario que sale en solo una página, en solo 2 páginas. ¿Cuál es tu personaje favorito de esta novela? Que igual no tiene por qué ser Alain. Bueno, Alain sería uno de mis favoritos, ¿eh? Sí, porque, a ver, Alain es lo que representa lo que lo que me gusta. Es el futbolista. Es el futbolista. Es lo que a mí me gustaría llegar a ser algún día. Es decir, ¿Futbolista? También, pero ya no me da tiempo. Ya no me da tiempo. Pues, de mi edad queda Duriz. No, el asunto es que... o sea, sí que es cierto, sin pretender que haya moralejas en el libro, pero creo que hay un mensaje importante que creo que intento trasladar en el libro, que es, hay personajes muy marcados, que son el extranjero y el abogado, que son personajes como muy potentes, ¿no? Que son ambiciosos y que tienen mucho éxito, ¿no? Pero que no son felices, son infelices. De hecho, el extranjero está todo el rato peleándose contra sí mismo y todo el rato está intentando justificarse. Por eso siempre dice, siempre ha sido así y así está bien. Siempre ha sido así y así está bien. Es la única manera que tengo de justificar lo que hago, ¿no? En cambio, bueno, entonces ahí se ve que María se lo reprocha además a uno de los personajes, le dice, estás empecinado en cumplir tus sueños y desde luego cumplir tus sueños no tiene nada que ver con que seas feliz. Entonces, el contrapunto es el de Alain Lara, que es un tío que sí que tiene carácter, es un tío que cuando le preguntan, pero tú quieres ser el mejor jugador del mundo, dice, quiero ser el mejor jugador del mundo, pero no me importa no serlo. Voy a dar todo por ser el mejor jugador del mundo, pero no me importa no serlo. Y en un momento dice, yo me desprendo del resultado, que es una frase que una persona aquí sabe, ¿no? Un reconocido psiquiatra que está por ahí. Me desprendo del resultado, es la única manera de ser feliz, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría ser así, me gustaría ser menos agobión con las cosas y decir, bueno, yo doy todo para intentar conseguir las cosas como quiero que salgan, pero me da igual que salgan o no. Hay un contrapunto ahí, ¿no? El futbolista que va a hacer todo lo posible por ser el mejor del mundo, pero que sabe que probablemente no lo va a conseguir y no le importa. Y el abogado que hace todo lo posible por ser el mejor abogado del mundo y se va a frustrar terriblemente si no lo es. Aunque, bueno, se pasa toda la novela diciendo que es el mejor del mundo, ¿no? Ese contrapunto supongo que da juego, claro. Claro.
Efectivamente, es todo eso, y sobre todo que entonces está el personaje que por eso tenía que tener protagonismo, que es el de María. María es el contrapunto, el ancla de la historia, es el que le pone los puntos sobre las íes al abogado. Quizás sea la única persona que se enfrenta al abogado, ¿no? Siempre lo ha sido. Y entonces toda la vida han tenido esa relación de amor-odio, más amor que odio, vamos, entre ella y el abogado, hasta que de pronto surge una persona que le hace sentir tranquila, ¿no? Le hace sentir protagonista porque dice, oye, me doy cuenta de que tú no estás mirando todo el rato hacia ti mismo, sino que realmente tú estás tan tranquilo contigo mismo que puedes mirar a los demás, que me puedes mirar a mí. Entonces, bueno, ese es un poco el contrapunto, sí. Antes estábamos comentando que hay un montón de guiños en la novela a personajes conocidos de tu entorno inmediato. Y también estás hablando de cómo has escrito las biografías de los futbolistas. Hay algunos detalles que supongo que están sacados de la realidad, me imagino. ¿Por qué el personaje de futbolista muerde siempre una ramita? Pues es un punto que quería para darle carácter, la verdad. O sea, me daba la sensación de que una persona que esté todo el rato mordiendo una ramita porque tenga la manía de morder una ramita, eso significa que le da bastante igual lo que piense la gente de él, ¿no? Entonces, bueno, es que al escribir esa biografía me vino, oye, yo quiero, o sea, este tío va a ser así, va a ser un vaquero, o sea, un tío duro que le da igual lo que piensen de él, lo que escriban de él y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues esa manía de la ramita, quieras que no, se queda, a ti se te ha quedado, pues supongo que se queda un poco en la retina del lector, ¿no? También podemos ver que hay una cierta tensión sexual no resuelta, que diríamos hablando de una serie de televisión, ¿no? Supongo que también estaba planificado desde el principio. ¿Entre quién y quién? ¿Entre Alain y María? Es que creo que ahí están entre los dos. Ya. Es que María tiene esa tensión con el abogado y después, por supuesto, Alain la tiene con ella. De hecho, se muestra María quizás sea la única debilidad que... O sea, el único camino de resquebrajar esa armadura que tiene el futbolista, ¿no? De repente se le ve un tío que, oye, siempre tengo seguro dónde piso y de repente María me está descolocando. O sea, de hecho hay un momento... Es un poco absurdo el comentario, ¿no? Pero se queda se fija en ella, ¿no? En un momento en el que ella va caminando y dice, ¿pero qué estoy haciendo? Esto no es digno de mí. Entonces, bueno, es ahí él cuando se va dando cuenta de que efectivamente a la chica le gusta, ¿no? Siempre, estoy mirando la hora porque tenemos unos pocos minutos solo, siempre hay una cuestión importante cuando un escritor escribe una novela y, bueno, tú eres un profesional de la abogacía, pero es evidente que estás dedicando una parte importante de tu vida, de tu entusiasmo, de tu imaginación a esto, que es el orgullo de ver el libro. Me decías antes, no he tenido tiempo de ir a una librería y ver el libro todavía, el subidón ese de ver el libro en el escaparate, ¿no? Pero al mismo tiempo supongo que un cierto bajón de decir, he terminado esta historia, he salido de este mundo y ¿ahora qué? ¿Ahora en qué mundo entro, no? Lo bueno es que tengo muchas cosas a las que dedicarme. Entonces, es que también es cierto que, mira, no sé con quién lo comentaba ayer, ¿no? Pero... el tema muchas veces leyendo autores, ¿no? Que dicen ese temor a la hoja en blanco, el de enfrentarme a las nuevas historias que voy a hacer. Es que lo bueno es que tengo una vida plena o completa con otras cosas y el escribir es un mero redundar de esa vida, ¿no? Entonces, si estoy con un cuerpo de escribir, escribo, y si no, estoy seguro de que llegarán ideas. En algún momento, además creo que lo comenté contigo, las mejores ideas me han venido pues caminando, corriendo, a veces nadando. Entonces, bueno, en ese sentido no tengo miedo a que Bueno, no tengo miedo. Ahora, con la vorágine que se está produciendo con esta novela, lo de decirlo que es la novela del año cuando todavía se publicó ayer, me da cierto respeto a ver qué es lo siguiente que voy a crear, ¿no? Pero bueno, paso a paso. Dejaré que pase un tiempo y me pondré a pensar. Volveré a abrir ese cuaderno, volveré a abrir un nuevo Excel, volveré a cenar con mi mujer y volveremos a estar aquí dentro de 3 años. Pero los últimos 3 meses, digamos, los viernes de 7 a 9, que es tu hora de escribir, ¿qué has hecho? Hacer deporte, estoy preparando un triatlón. O eso, trabajar. ¿Y no has echado en falta eso, encerrarte en tu despacho, en casa, abrir el ordenador? Porque luego lo coges con más gusto. Luego lo coges con más gusto. Claro. O sea, tengo otras actividades, gracias a Dios, ¿no? Hombre, por supuesto, el escribir es lo más íntimo que tengo, lo más íntimo. Está claro, lo que sigo pensando, ¿no? Que yo cuando me evoco a mí mismo escribiendo, me evoco en un pequeño cuarto,
como refugiado y inconsciente de que luego me puedan leer o no miles de personas. Entonces, digamos que esto es como un desnudarme delante de la gente, pero para mí es como, bueno, es un sueño que sigo ahí teniendo, ¿no? Y por supuesto es algo a lo que quiero volver. Pero como lo tengo como tan delicado, ¿no?, entre algodones, prefiero que llegue su momento con tranquilidad y no forzarlo. Pero hay una diferencia, decías tú, bueno, tu trabajo de abogado, por supuesto, pero un abogado tiene que trabajar sobre la base de las leyes que existen y que el abogado no crea, por cierto, pero un escritor es Dios. Un escritor puede crear lo que quiera, puede crear un ser, puede matarlo, puede alterar las leyes del universo. Esa libertad supongo que es lo que al final claro. Hombre, a ver, está a claro. uno le pone, ¿no? Hombre, es distinto, sí, está clarísimo. Esa libertad, está a veces como abogado igual hasta se echaría en falta, ¿no? Lo de... Hombre, bueno, sí, mejor porque si no, no tendríamos clientes. Pero, hombre, lo que está claro, creo que además lo comenté contigo, que cuando yo escribía la parte del abogado, que como decíamos es un personaje real dentro de un mundo real, es un personaje que hace lo que le da la gana, es que no me costaba, es que era escribir por escribir, es que no tenía ni que pensar lo que iba a hacer, sencillamente escribía lo que se me ocurría. Y luego ha quedado más o menos bien. Entonces, bueno, está claro que eso se echa de menos. Pero ya te digo que lo tengo con tanto tacto que, bueno, vamos a reposar esto, ¿no? Y por supuesto, además, el proceso creativo, es verdad, el proceso creativo es el que más me gusta. Cuando tienes la idea me acuerdo para el final de esta novela, que es como curioso, cuando di con él, me acuerdo que hice de hecho hice un esquema con diversas variantes, me acuerdo también en un Excel, ¿no? Si pasa esto, pero no sé qué, si este muere, pero luego al final le descubren, si este no sé. Entonces cuando di con el final que creía perfecto, más me acuerdo que estábamos cenando, dije, ya está. Ese momento, eso sí que es especial, más que el hecho de escribir, ¿no? Entonces, por supuesto, eso se echa de menos, pero ya volverá. Muy bien. Si Ana. queréis, abrimos turno de preguntas, si queréis, sí, tenemos tiempo. Pues no hay preguntas, fenomenal, pues muchas gracias. Vale. Buenas noches. Ahí hay una. Luego, el chico del traje azul de la chica amarillo tiene otra carta. Sí. Bueno, Alfonso, muchas gracias por el libro. Estoy ya casi por la mitad y la verdad es que me está gustando. No soy muy objetivo, ciertamente. Pero una cuestión que yo creo que hemos hablado alguna vez y una vez que hayamos reposado esto y que haya reposado esto tranquilamente durante un tiempo y esa relación tan buena que has dicho que tienes a nivel profesional con ciertos productores, etcétera, el sueño del mundo de llevar alguna de tus dos novelas a la gran pantalla, ¿es real? ¿Es posible? ¿Crees que tiene película las dos, solo esta, más la otra? No, gracias. Bueno, por supuesto que es un sueño. Hemos dicho que sueños tengo muchos. También sé que perseguir los sueños y conseguirlos no me va a dar la felicidad. Pero por supuesto que está. Mi sueño es, oye, por supuesto, que haya una película sobre este libro, ¿no? De hecho, es más fácil que haya sobre este libro, porque esto, hablando precisamente con productores, muchas veces te decían, si alguna vez escribes un libro en el que pienses que hay una futura película, si estás hablando de un rescate, no mandes a 15 helicópteros, manda solo uno por si acaso. Que a nivel de producción económica te va a ir mejor, ¿no? Bueno, pues sí, hombre, lo que está claro es que está habiendo mucho movimiento alrededor de la novela, pero lo que decía, Ana, ha salido ayer. Está claro que en muchas de las entrevistas ya te dicen, no, es la novela del año, y es que, pero es que uno, ha salido hoy y dos, estamos en marzo. Entonces, pero es cierto que pues sí, hay algunas ideas ya por ahí. Yo no las manejo porque eso es o la editorial o la gente, que encima no me contáis nada porque es así. Y de repente te enteras que han hecho un storyboard para no sé qué, o que se está hablando con tal. El otro día comentó el director de comunicación de Antena 3, ¿no? Paco Sierra, ¿no? Pues lo del tema de que era que no le había enganchado una novela así en mucho tiempo. Pues no lo sé, es que no me voy a agobiar. Por supuesto que me encantaría verla, ¿no? Y nos encantaría, ¿no? Ir a unos Goya, ¿por qué no?
Ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Y vende el crédito fiscal también de la película. Y si encima asesoramos en la producción y nos llamamos negocio, pues mejor, ¿no? Por supuesto que es un sueño, los sueños son, pero por supuesto que ahí vamos a estar. Yo quería, Alfonso, quería felicitarte por haber acabado un libro, porque cuesta acabar las cosas y porque se publique, ¿no? Porque siempre también cuesta. Las cosas a veces cuestan mucho y se sufre mucho en el camino. Y entonces, enhorabuena porque has terminado de escribirlo y de publicarlo. Quería preguntarte, así como los griegos cuando hacían teatro decía que era una catarsis y que se liberaban de emociones y que se transformaban a sí mismos, y tú, al haber escrito el libro, ¿has notado una catarsis? ¿Te has notado un cambio? Cuando una experiencia es muy intensa, a veces uno se siente distinto. ¿Has notado en ti mismo el haber escrito estos libros, los dos, Johannes y que te han cambiado? ¿Me han cambiado? No sé, mi mujer sabrá. No, cualquier cosa importante que hagas en tu vida tiene que tener reflejo en ella, ¿no? Está claro que tener un hijo tiene un reflejo en tu vida y escribir un libro también ha de tenerlo. O el mero hecho de conseguir cosas a nivel profesional. La vida queda informada por lo que haces y en esto he dejado mucho de mi pellejo y mucho de mi pensamiento y muchos sueños. Está claro que, y encima he aprendido, porque también cuando hablo por la boca de los personajes, todo eso que decíamos, también aprendo cosas para mí mismo. Cuando hablo de las virtudes o sobre todo de los defectos de esos personajes centrales, como el extranjero, como el abogado, he visto cosas que quizás no deberían darse en mí, ¿no? El hecho de agobiarse con el resultado que decíamos antes, sino solamente preocuparse por el camino. O como dice aquí a un amigo mío, lo de ¿qué es lo más importante del Camino de Santiago? El camino, no llegar a Santiago. Entonces, bueno, yo de esas cosas tengo que disfrutar. Es uno de mis puntos débiles, el hecho de disfrutar de las cosas que hago. Entonces, bueno, poco a poco creo que vamos dando pasos en eso y desde luego seguro que este libro me ha ayudado y aún más me va a ayudar, ¿no? A mejorar. Hola. Hola. Me acuerdo cuando escribiste Johannes y nos dijiste a tus amigos que he escrito un libro, yo he compuesto una canción. Y digo, no, pues vete a la librería que está ahí. Y me supuso un shock ver que estaba en la librería. ¿Cómo es el camino? No digo que escribir un libro sea fácil, pero entiendo que hay mucha gente que escribe libros, pero no todo el mundo se lo publica Destino. No sé, yo me imagino que en tu cuarto desde que acabas de escribir el libro y se te ha ocurrido el momento ideal ese del final y tal, que es subidón, pero, no, ya está claro. pero sí, estamos hoy aquí convocados por Destino. Eso como, o sea, del punto A al punto B, ¿cómo se va? Está clarísimo, eso es muy complicado. De hecho, cuando Pablo leyó esa primera versión de la novela, yo ya estaba buscando editorial y han pasado 2 años, ¿no? A pesar de que tenía esa novela publicada por una editorial pequeña que lógicamente no es Destino. Es que a mí lo que me gusta decir de esto es que esto no es una historia de hoy qué éxito y tal, ¿no? Aquí ha publicado. Es que de verdad que lo que hay que decir es que esta es una historia de fracasos que ha acabado bien. Y ya veremos ahora cómo sigue, ¿no? Y esa historia de fracasos ha sido que yo tenía una novela que creía que era buena y que al principio era imposible es que lógicamente las editoriales, Ana nos podría decir más, ¿no? Reciben miles y miles y miles de libros, ¿no? El asunto es que yo era un desconocido en el mundo literario, ¿no? Y la verdad es que era difícil que te cogieran el teléfono. Es cierto que me he encontrado, y la verdad es que, se lo he dicho antes a Ana, en Planeta fue una de las personas que me encontré, de las que me trató bien y que no desmereció mi condición del ego, sino que realmente me animó, se preocupó. Meses después seguía preguntándome por, oye, tal, ¿cómo vas con eso? Ya verás, como en un futuro. Pero bueno, era muy difícil que apostaran. Era imposible que apostaran. ¿Y cuántas veces? He recibido muchísimos nos. Bueno, recuerdo que al principio, pues, lo puedo decir, ¿no? Estuve con Planeta y con Ediciones B y pues no hubo oportunidad porque, o sea, en Ediciones B ni siquiera leyeron la novela. Me trataron divinamente de decir, oye, mira,
fenomenal, la verdad es que tiene muy buena pinta, pero es que ahora mismo, tal y como está el panorama literario, es que tenemos que apostar sobre seguro y no vamos ahora... Bueno, pues en ese trajín yo hablé con mi antigua editorial para decir que estaba buscando, que quería buscar una grande, que yo, la verdad es que trabajo como abogado, lo que me lleve de este libro pues me da igual, y que tengo todo el tiempo del mundo para buscar una editorial grande. Entonces me dijo que le parecía fenomenal, es el director de la anterior editorial, y dijo, mira, no vas a conseguir nada si no vas de la mano de una de las 5 o 6 agentes importantes que hay en España. Y en esas 5 o 6 agentes tampoco me cogían el teléfono. Y muchas de ellas intentaba usar contactos como, oye, con los de las productoras, me decían, ay, pues yo le conozco porque hizo una película, no sé qué, y tampoco me cogían el teléfono. Entonces, una de ellas, Silvia Bastos, conseguí que me devolviera el correo electrónico, ¿no? Y decía, mira, primero tengo que valorar tu novela, luego ya veremos. Eso fue en junio de 2016, ¿no? Entonces, eso, en junio de 2016, me hace la primera valoración y de repente le llega una valoración que es muy buena. Entonces, claro, en una valoración ponía sobresaliente. Y entonces ella me llamó rápidamente para decir, oye, te han enviado esto, pero te lo han enviado un poco precipitadamente, esto no quiere decir que te vaya a representar, ¿eh? Ojo, 3 meses hemos estado para el informe, macho, y ahora me dices que no sabes. Y dice, tengo que pedir otro informe. Entonces pidió otro informe. Una persona externa, y este tardó otros 4 meses. Y ese informe fue mejor que el primero. Se me hacían algunas recomendaciones para cambiar algunas cosas, desarrollar los personajes que antes decíamos, me lo tomé como algo personal, bueno, no como algo personal, que no me lo tomé en serio, quiero decir, y... También algo personal. Sí, también. Y entonces, pues fueron 2 meses de cambiar la novela, ¿no? Después se la volví a pasar, y pasaron otros 3 meses hasta que se la volvieron a leer, a analizarla, y me dijeron, 1 año después, en junio de 2017... o en julio, no lo recuerdo bien, te vamos a representar, creo que tienes la novela redonda. Y a partir de ahí fue lanzar la novela, no estoy siendo pretencioso, ¿no, Ana? Y en 10 días o en 15 días teníamos 8 ofertas de editoriales. Y ella no me lo contó, mi gente. Dijo, tengo algunas ofertas, he desechado 6, me voy a quedar con 2, Ediciones B y Planeta. Las 2 que me habían dicho, Destino en este caso, las 2 que me habían dicho en un principio que no. En concreto, en Ediciones B, la misma persona, que además no le tengo nada de rencor porque la verdad es que me trató muy bien, ¿eh? La misma persona que hacía 2 años me había dicho, oye, mira, el panorama está así y es imposible, ¿no? La misma persona que le estaba poniendo un correo diciendo, oye, por favor, elígenos a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente sabíamos que Destino tenía más fuerza y que iba a tratar, bueno, y la demostración está aquí, ¿no? La verdad es que muchísimas gracias por cómo me habéis tratado, por cómo habéis tratado el libro, ¿no? Entonces, de repente, pues nos dijeron que sí, ¿no? Entonces, eso fue, lógicamente, otro subidón. Pero vamos, que quiero decir que lo bueno es que soy bastante consciente de que hay un punto siempre de suerte, de que entres por el buen ojo a una persona y que no sé qué. Me acuerdo que Ana estaba de baja, que acaba de ser madre, y dijo, vamos, o sea, volvió en plan, o sea, oye, por favor, esperadme que sí, que este libro, ¿no? Bueno, pues todo se dio y todo fue redondo, ¿no? Pero vamos, que han sido una historia de más de fracasos y un éxito final. Pero lo detrás han sido todo fracasos. Pero en plan positivo, ¿eh? ¿Por qué no escribes una novela del mundo editorial? Es que conozco a varios escritores y es un sufrimiento hasta que das con la editora. Es que el género de terror no me... Es que es el género de terror. Oye, yo quería felicitarte por una cosa que me parece muy importante en la creación, no sé si es literaria, pero es la metodología de avanzar hasta el final, volver hasta el final, volver un poquito más corto, eso que yo llamo las aproximaciones sucesivas, ¿no? Tú vas escribiendo la novela poco a poco, pero es un trabajo ímprobo. O sea, creo que es muy poco valorado. Tú lees el libro al final, bueno, y el libro está escrito. Está claro. Entonces, todo ese método que lleva a tener 400 páginas escritas, a mí es que me vuelve loco y no tengo por menos que... ¿600? ¿Cuántas son? 20. Bueno, eso depende... 620, dice mi hijo.
Con agradecimiento. Depende, esto ya como en el iPad depende del Efectivamente. Quiero decirte que... no, pero quiero agradecer, yo no he leído la novela, te prometo que la leeré, pero agradecer el esfuerzo que hacéis. Y otro mérito importante es que siga siendo un amateur. O sea, bueno, pues me importa una higa, ya escribiré, y lo que escribiré lo escribiré bien porque sé hacerlo, me tomaré el tiempo, no como estos que estamos esperando que salga un libro por necesidades, porque necesitan cobrar, y entonces pues salen unas castañas que no hay quien leer. Sí. No, eso es lo bueno, ¿eh? Es que creo que igual lo que me esto es que yo no lo necesito para sacarme las castañas del fuego, claro. Y sigo elevándolo a la categoría de sueño y igual por eso quedan bien. Ahora, una cosa importante que creo que era de Picasso. Para crear bien hay que estar creando. Sí. La inspiración te tiene que coger trabajando. Te tiene que coger trabajando, ¿no? Perdonad. Muchas gracias, ¿eh? No hemos dicho lo de... ¿Hay más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, quería agradeceros a todos para haber venido hoy. Tenemos fuera libros para quien todavía no lo hayan comprado y podréis, Alfonso os lo podrá firmar a quien le apetezca y acabar de charlar aquí entre familia, amigos, que bueno, de eso se trata hoy, ¿no? De celebrar la llegada del libro a librerías y a todos vosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. No te aplaudas. ¿Eh? No te aplaudas. No, os aplaudo a vosotros. Muchas gracias, ¿eh?